Y el tema de hoy es el toque. Vamos a ver de quién. Daniel 10, Antiguo Testamento. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Marque esa palabra, conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido, marque la palabra afligido, por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Y solo yo, Daniel, marque esa palabra, y solo yo, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó ellos de un gran temor y huyeron y se escondieron. Marque esto otro, versículo 8, quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no me quedó fuerza. Marque esa otra palabra, y no me quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Marque esa palabra. Y la última que va a marcar es, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y hasta aquí está este versículo, vamos a llegar. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Pasamos al versículo 15, dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, y abrí mi boca, y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedé aliento. Versículo 18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Repita conmigo, me tocó otra vez y me fortaleció. Ahora ponga su mano en su corazón y repita conmigo esta palabra. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, dispongo mi corazón a oír y a entender lo que tú me hables. Me humillo ante ti. Háblame, Señor. Lo necesito. Límpiame, libérame y bendíceme. En nombre de Jesús. Amén. Gloria al Rey. Qué palabra hermosa, ¿no? Esta palabra, este hecho, vamos a decir, este acontecimiento sucedió antes de Jesucristo, ¿no? Antes de Jesucristo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Acá está hablando de Persia, en el año de Ciro, rey de Persia, o sea, en el gobierno de los persas, que se caracterizó por ser un reino muy de conquista, sanguinario, de luchas, de tipo los romanos, pero muy anterior a los romanos, ¿no? Esto ya estaba profetizado en la Biblia que iba a acontecer. El pueblo de Israel desobedeció, y por causa de esas desobediencias Dios permitió que la tierra santa fuese invadida y tomada y conquistada, y se cumplieron las palabras de Jeremías. Este profeta Jeremías había profetizado todo este tiempo de angustia que iba a venir. Pero siempre en todo tiempo de angustia que viene, el Señor tiene su remanente. Diga conmigo, el Señor tiene su remanente. ¿Sabe lo que es un remanente? El remanente en química es lo que queda, lo que no se ha alterado su sustancia, lo que no se ha contaminado. Entonces, si nosotros eso lo trasladamos al ámbito espiritual, la Biblia muchas veces habla del remanente santo, los que no han doblado sus rodillas ante el Dios Baal, los que no se han doblegado al mundo, si lo transliteramos a la situación de ahora,
los que no han perdido su fe, los que no se han doblegado aún cuando las circunstancias fueron adversas y fueran malas. Daniel fue un hombre distinguido por Dios, tanto es así que es una de las pocas personas a quien el Señor se le apareció literalmente en persona, por más que acá no dice que es el Señor Jesucristo que se apareció, pero si usted ve la descripción que hay de Jesús en el Apocalipsis y en este libro, el libro de Daniel es como un preadelanto del Apocalipsis, es la antesala del libro del Apocalipsis o de la Revelación. Cuando en el Apocalipsis se describe a Jesús, se lo describe justamente con sus ojos como antorchas de fuego, sus pies como de bronce, bruñido, sus palabras como voz de trompeta resonante, como la catarata, como un estruendo. Y aquí lo empieza a describir. Solo falta que diga que se llama Jesús de Nazaret, pero si usted tiene un poco de revelación, este ser que se presentó ante Daniel, que aquí se presenta como un ángel poderoso, en realidad es el ángel de Jehová, y lo que muchos conocen como el ángel de Jehová es una teofanía o una representación del Salvador, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que vino humildemente cuando vino en formato de carne y en debilidad de carne humana. Pero aquí Jesús está en su gloria, ¿no? Mire, dice, y alcé mis ojos y vi un varón vestido de lino fino. El lino representa las acciones santas, ceñido sus lomos de oro, bien como lo describe Apocalipsis. Apocalipsis dice que el Señor está ceñido sus lomos de oro, de ufaz, su cuerpo como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de bronce y bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Qué tremendo la descripción que le hizo a Jesús. Jesús se reveló muchísimos años antes, porque cuando estamos hablando de este Daniel, probablemente estamos hablando, no me acuerdo bien la cifra, pero del gobierno de los persas, tal vez póngale unos 700 años antes de Jesús, no sé exactamente los años, tendría que fijarme bien, no me acuerdo la fecha, pero póngale que no fueron varios siglos, ¿no? Entonces se reveló. Y Daniel era parte del remanente santo, a pesar de que había un pueblo que había desobedecido. Dice que Daniel, a pesar de todo eso, fue distinguido porque era un varón temeroso de Dios, y fue una de las pocas personas que cuando ese ser maravilloso se presentó, le dijo: varón muy amado, varón muy amado. Qué privilegio, ¿no? Que a ti te digan Graciela, sierva muy amada, o Cristian, siervo muy amado, o a Catalina, sierva muy amada, o a Eva, sierva muy amada, o a Juan, varón muy amado. ¿Le gustaría que Dios le diga eso? Qué lindo, ¿no? Amado de Dios, distinguido. ¿Por qué sería? Sin embargo, él era amado de Dios, y dice que en ese momento, versículo 8, no, perdón, versículo 2 dice, estaba afligido, ¿no? Estaba afligido. Versículo 8 dice, y quedé solo, y no me quedó fuerzas. Le estoy diciendo todas las cosas malas que le estaban pasando. Y mi fuerza se cambió en desfallecimiento. ¿Sabe lo que es el desfallecimiento? Sí, el desfallecimiento es una sensación cercana a la muerte, casi por morir. Desfallece, que usted perdió, y lo que tienen muchas veces los enfermos que están agonizando y sienten la sensación de la muerte, como que se van a morir. Desfallecer. Por eso cuando fallecen, que murieron. Desfallecer es casi que lo ahí está cerquita de la... Eso es una sensación cercana a mí. Y no me quedó fuerza, no tuve fuerza. Y se me fue el vigor. Y caí con un sueño profundo, con mi rostro en tierra. ¿Ha estado usted en soledad? ¿Ha estado usted en debilidad? ¿Ha estado usted con una sensación cercana a la muerte que le parece que se va a morir? ¿Le ha faltado el vigor? ¿Sabe lo que es el vigor? Imagínese que usted es una plantita y no la riega por varios días. ¿Qué pasa con la plantita cuando no se riega? ¿Qué le pasa con el vigor de la planta? Se empieza todo a caer, a quedar murcha. Bueno, perdió el vigor. La palabra vigor viene de vitalidad. Es como que usted está perdiendo la vida.
perdiendo la esencia, la vitalidad, lo que le da energía. Eso es el vigor. Y cuando le estuvo pasando todo eso, que estuvo afligido por espacio de 21 días, dice que Daniel, en vez de ponerse a resentirse tal vez con Dios, a murmurar, a criticar o a apartarse del Señor, como muchos hacen, o a resentirse con Dios, ¿qué fue lo que hizo? Se puso de rodillas y empezó a buscar al Señor, hizo un ayuno, se privó de manjares delicados, de carnes, de cosas, hizo lo que se conoce como el ayuno de Daniel. Y se supone que en ese ayuno que hizo, comió, pero no probó manjares delicados, porque dando a entender que no quería estar pendiente de su naturaleza humana y carnal, sino que atender a lo espiritual. Y supuestamente oró. Y en esa oración tuvo una revelación, se le presentó en forma personal el ángel del Señor, es decir, Jesucristo, y le dio una revelación. Y tuvo una visión. Qué bueno, muchas veces cuando nosotros queremos tener una respuesta de Dios, antes de la respuesta de Dios viene el tiempo de fallecimiento, ¿sabían, no? Muchas veces antes de la revelación de Dios viene el tiempo de desierto, el tiempo de soledad, el tiempo que perdemos vigor, el tiempo que ya no nos dan la fuerza. Pareciera como que Dios nos lleva al límite de nuestras resistencias. Y cuando ya parece que no damos más, que estamos por desfallecer, como decía el apóstol Pablo, cuando estaba en una embarcación, dice, ya habíamos perdido toda esperanza de vida. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en una barca y el mar los asaltó y anduvieron como 14 días? Dice, habíamos perdido la esperanza de sobrevivir. Pero Dios, que es rico en su misericordia y es bueno, se acordó, hizo llevar esa barca, la sacó de los oleajes que estaban a la deriva y los salvó. Habían perdido la esperanza de vivir, pero en el desfallecimiento Dios se manifestó. Muchas veces el Señor se va a manifestar en nuestras vidas, hermanos, y se va a hacer presente en una situación de dolor o de fallecimiento. A veces para probar nuestra fe, a ver dónde llega nuestra fe, cómo aplicamos nuestra fe, hasta dónde llega nuestra fe, cómo aplicamos. Y es ahí, así que si está pasando por algún momento de soledad, de debilidad, de pérdida de vigor, de cansancio, de agotamiento, de frustración, de confusión, sepa que está cerquita la revelación de Dios. Y no solamente la revelación de Dios, está cerquita el toque de Dios. Y aquí es lo más importante que quiero llegar. El mensaje de hoy se llama el toque. Y en manera especial, el toque de Jesús. Amén. ¿Qué pasa con el toque? El toque está relacionado con el sentido, ¿De qué sentido? Nosotros tenemos 5 sentidos. ¿Vio que Dios nos puso 5 dedos? ¿Será que esos 5 dedos tienen relación con nuestros 5 sentidos? ¿Cuáles son nuestros 5 sentidos? Oído, audición, olfato, la vista, el tacto. Ya está, falta uno. El gusto. Pero vamos a hacer el tacto. Esto sería el tacto. Qué importante que es el sentido del tacto. Yo, como que hoy me di cuenta de lo importante que es el tocar. El tocar a una persona revela tantas cosas. Recuerdo cuando una vez fui a un velorio. Y en un velorio, claro, está en esa situación, todos estamos quebrados, más cuando se muere una persona querida, ¿no? Y uno a veces quiere consolar a la persona y quiere decirle algo para animar, motivar a la persona, y a veces no le salen palabras a uno no sabe ni lo que va a decir, o cuando está en un entierro, ¿verdad? Y más de una vez me pasó algo similar, y ¿saben a lo que atiné? Cuando me encontré con esa persona que estaba quebrada, que había perdido un ser querido, no le hablé nada. ¿Saben lo que hice? Un abrazo. A veces un abrazo comunica más, un toque comunica más que muchas de nuestras acciones. Un abrazo a veces es algo tan humano, es un gesto de compasión, hermanos, que bendice mucho más que 1000 palabras. Hay veces que hay personas que somos reticentes a tocar, a dar un abrazo.
y otros que son tocadores de más, ¿no? Pero qué bueno es, qué bueno recibir el toque, el abrazo de algo, qué lindo es recibir una mano de este toque, transmite tanto, hace tanto bien, dice más que 1000 palabras, hermano, y es un gesto de compasión. ¿Será que Dios nos quiere abrazar? ¿Será que Dios nos quiere tocar en una situación así? Dios sabe la situación que estamos a veces pasando cada uno, y Dios se compadece de nosotros. Y a veces, hermanos, nosotros no encontramos una respuesta en la Biblia a la situación que a veces uno está atravesando. Es en ese momento que nosotros necesitamos el toque del Señor, el toque consolador del Señor. Y yo me hago la pregunta, ¿para qué me va a tocar el Señor? ¿Solamente para consolarme? ¿Solamente para manifestar su compasión? ¿O hay algo más detrás de ese toque? Bien, Eva, bien. No te lo reveló carne ni sangre. ¿Vieron? Acá dice, quedé yo solo y no me quedó fuerza, versículo 8, y no tuve vigor, pero oí el sonido de sus palabras. Qué bueno tener disposición de oír, ¿no? Porque cuando uno tiene disposición de oír, así como Daniel escuchó la palabra, viene el Señor y nos toca. Y he aquí una mano me tocó. Él no sabía qué mano era porque él estaba mirando para abajo. Estaba tan caído que dice que estaba con sus rodillas y con sus palmas puestas en las manos. Julia tiene una perrita que cuando viene a nosotros a veces se hace así, hace esta posición. Nosotros decimos la posición del beduino, porque los beduinos son como una tribu justamente, que muchas veces cuando se humillan hace eso, ¿no? El perrito viene y hace esto. ¿Por qué hace eso el perrito? Porque está buscando el que le toque. Sumiso. Es una posición de sumisión y de humillación. Y así se puso Daniel con esa posición del beduino, ¿no? De humillación y de sumisión, pero con los oídos atentos, con su rostro en tierra. ¿Y qué provocó eso? El toque del Señor. ¿Usted quiere provocar el toque de la mano del Señor? Humíllese ante Dios, llore ante Dios, quiebrese ante Dios, conmueva el corazón de Dios. Porque si usted viene con soberbia ante Dios, mira, si sos mi padre, ¿por qué no me das esto? ¿Eres mi padre o no? ¿Cuántas veces tenemos actitud? ¿Qué me estás haciendo? ¿Te olvidaste de mí? Y algunos hasta lo insultan a Dios y más ni valen ni repetir, ¿no? Como que tengamos derecho. Pero en realidad no tenemos derecho a nada. Cuando venimos ante el Señor tenemos que venir humilde y humillado. Y nuestra actitud convence. ¿Qué pasa cuando nosotros convencemos a Dios? Él viene y nos toca. Amén. Y nos consuela. Y nos habla. Y tal vez nos dice, varón, mujer muy amada, está atento a las palabras. Entonces Daniel le dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Desde qué día vino? ¿Desde la última vez que hizo la oración? No. Aquí dice, desde el primer día. O sea que desde la primera vez que usted oró por algo al Señor y siguió pidiendo, eso está en el libro de las memorias, hay un registro. Y Dios se acuerda desde la primera oración que usted hizo por eso específicamente. No está olvidado, pero a veces tenemos que ser persistentes. Y eso logra que descienda el ángel. O que desciendan ángeles, o que descienda Jesús mismo en persona, ¿no? Y dice, y he venido en forma personal para hacerte saber que ha venido tu pueblo. Y mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza, dijo, hombre, me tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y el versículo 17 dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y el que tenía semejanza de hombres me tocó otra vez y me fortaleció. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que produce el toque del Señor? Fortalecimiento. ¿Precisa usted fortaleza?
Fortaleza en todos los sentidos, fortaleza en vigor, fortaleza motriz, fortaleza en sus músculos, fortaleza en sus pensamientos, en su ánimo, que a veces está por el suelo y caído, que ya no tiene más ganas, tiene ganas de tirar la toalla. ¿Qué necesita? Necesita el toque del Señor, ¿no? Necesita el segundo toque. Hay veces que no basta con el primer toque. Hay veces que necesitamos el me tocó otra vez. Tal vez usted está hoy abatido y dice: Señor, muchas veces has tocado mi vida y me has fortalecido, me has dado vigor, pero hoy necesito que me toques otra vez, como dice acá. Y el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. El primer toque me revela y me habla, pero el segundo toque me fortalece. Amén. Me capacita. Y para terminar, quiero mostrarle algunos versículos que lo vamos a buscar juntos en el Nuevo Testamento. Alguien puede buscar Marcos 10, 13. Y otro que busque Lucas 5, 13. Y otro Mateo 17. Repito las cifras. Marcos 10, 13. Lucas 5, 13. Mateo 17, 6. Bueno, el que tenga primero que cante. Sí. ¿Usted tiene algo ahí? ¿Así no? Bueno. Lárguenlo más. Marcos 10. Sí. Cuenta el pasaje evangélico donde unos niños son llevados a Jesús para que los toque, pero los discípulos intentan reprenderlos. Jesús se enoja y dice: dejen que los niños vengan a mí, y aclara que el reino es de Dios, pertenece a los que son ellos. Amén. Hasta ahí, Graciela. Dice que le presentaban Jesús a los niños a Jesús, ¿para qué? Para que los toque. Para que los toque. Y cuando los tocaba, ¿qué pasaba? Los bendecía. ¿Se da cuenta? El primer toque me habla, me bendice. Bendecir es decir bien. Ahí está el primer toque. El segundo toque me fortalece. Lucas 5:13. Jesús entonces, extendiendo la mano, lo tocó diciendo: quiero ser. Ahí el contexto, ¿cómo hablaba? En el contexto antes de ese versículo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Ahí está. Era un leproso. ¿Y qué pasaba con los leprosos antiguamente? ¿Se los podía tocar? Según la ley, ellos tenían que estar distantes, tenían que estar a varios metros y tenían que tener una campanita y unos vestidos diciendo: yo soy leproso, soy inmundo. ¿Y qué hizo Jesús? Quebró las reglas, quebró las normativas, quebró la burocracia. Si hay un tipo que era antiburócrata, era Jesús. Quebró las propias reglas que él había creado antiguamente, ¿no? Y fue y tocó al leproso. ¿Quién sabe cuánto hacía ese leproso que no recibía el toque de alguien? Imagínese, usted que está a veces la Biblia dice que os compadezcáis de los presos, como si vosotros estuvieras juntamente presos con ellos. Hay presos que están porque merecen estar, pero aunque merezcan estar, también merecen la compasión. ¿Quién sabe cuántas veces, cuántos años han pasado sin el toque, sin el abrazo sincero de alguien, ¿no? Porque uno cuando está en una cárcel lo que experimenta es la soledad, la ausencia de un abrazo. Pero qué importante es que venga alguien, lo toque, le consuele, le dé un cariño y un afecto. Y eso hizo Jesús. No solamente los sanó, sino que los tocó. Y eso representa mucho. Tocó a los niños para bendecirlos, tocó al leproso para sanarlos. Lucas 8:44. No, perdón, Mateo 17:6-7. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y
sintieron gran temor. Entonces Jesús los tocó y dijo: levantaos y no temáis. El contexto de eso. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube le decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Jesús había sido llevado al monte y ahí se transfiguró. Y cuando se transfiguró Jesús, que estaba en su forma humana, ¿como quién quedó? Como el que se le había parecido a Daniel probablemente, con su rostro parecía un relámpago. ¿Leyó el mensaje de la transfiguración o no? Que llevó al monte a orar a Pedro. ¿A quién más? Eran sus discípulos, Jacobo y Juan. ¿Ah? A los 3 discípulos del grupo íntimo, vamos a decir. Y fue al monte, y cuando fue al monte se transfiguró, y su rostro quedó todo brilloso, dice. O sea que ahí Jesús se mostró en su esencia divina, ¿no? Y los discípulos tuvieron miedo. Tuvieron miedo cuando lo vieron a Jesús transfigurado, porque no esperaban eso. Y oyeron la voz del Padre: este es mi hijo amado. Y yo no me imagino una vocecita: este es mi hijo amado, síganle. Este es mi hijo amado. Una voz que como catarata de una multitud, ¿no? ¿Qué dice que los discípulos pasaron? Tuvieron miedo. Pero Jesús, cuando pasó ese momento, ¿qué dice? Los levantó y los tocó. Quiere decir que el toque del Señor también te quita el miedo. Si sos una persona que tiene miedo, temor a lo que vendrá, temor a lo que pasará, temor a la oscuridad, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la escasez, temor a un accidente, temor a que te hagan daño, a que te roben, a que te secuestren, temor a tantas cosas como tememos. Pero el toque de Jesús nos evita el temor y nos da paz. Y por el último versículo, Lucas 22, 51, y ahí lo van a buscar todos. Alguien que lo lea. Lucas 22, 51. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Amén. ¿Sabía el contexto de esto? Había un siervo de un sumo sacerdote. Ahí está describiendo momentos de la pasión de Jesús, momentos antes de la crucifixión, cuando Jesús estaba en el huerto orando y se juntó una multitud con palo y con espadas. Y ninguno de sus discípulos quiso orar porque estaban cansados. Solo Jesús se fue a orar y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre y gemía y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y dice que los discípulos se rindieron de sueños y cuando se despertaron, cuando vio venía una turba. ¿Quién vendría en esa turba? Venían los sumos sacerdotes, venían los que querían entregar a Jesús y venía Judas. Y Judas con un beso señaló quién era Jesús, porque con la oscuridad no se veía bien quién era Jesús, pero como Judas lo conocía, fue y lo identificó con un beso. Dice: al que yo besare, ese es, agarrarme y apresarlo. Y cuando los discípulos vieron que venían a apresar a su maestro, dice que algunos huyeron, pero Pedro, que era el impulsivo, le agarró una espada. Y cuando vino el yerno del sumo sacerdote, le apuntó a la cabeza y le quiso arrancar la cabeza, pero se ve que como el otro esquivó el espadazo, le cortó la oreja y se la sacó la oreja, literalmente, ¿no? No sé si la oreja quedó colgando o se cayó en tierra. Lo que sé, porque la Biblia dice, es que Jesús vio la oreja del siervo sumo sacerdote y supuestamente cuando Jesús lo estaban agarrando y vio esa situación,
No sé si agarró la oreja que estaba en el piso o estaría colgando o estaría cortada. Tocó la oreja toda ensangrentada y la oreja sangra, ¿no? Es una parte que sangra mucho. ¿Usted nunca se hizo un cortecito en la oreja? Se hace un cortecito así, ya impresionante lo que sangra, ¿no? O sea que es evidente. Pero Jesús tocó la oreja de Malco. ¿Y qué pasó con Malco? Hizo un milagro, se sanó, pegó la oreja, reparó. Y le voy a dar una revelación que tal vez usted nunca había pensado. El toque de Jesús repara los errores que usted ha cometido en su vida. Le voy a repetir. Aquí hay una revelación escondida. El toque de Jesús repara las embarradas, las metidas de pata que usted hizo en su vida. Porque usted, yo, todos los que estamos acá hemos hecho cosas feas y malas, ¿verdad? ¿Ha lastimado usted gente? Seamos sinceros, hemos lastimado. Con nuestras palabras, con olvidarnos, con nuestros descuidos, con nuestras negligencias, con nuestros chismes. Hemos hablado mal de otras personas. Hemos hecho comentarios que no son correctos. Hemos lastimado. Pero el toque de Jesús, ¿qué hace? Repara a las personas que nosotros hemos lastimado. Y repara nuestro testimonio. Y sana la herida también. No solo fortalece, sino que hace milagro. Para terminar, ¿sabía que ese mismo Jesús, hermanos, que se manifestó como el ángel del Señor y tocó a Daniel cuando estaba a orillas del río Hidekel y le dio una revelación y lo fortaleció y le dio vigor? Ese mismo Jesús que tocó a los niños y los bendijo, ese mismo Jesús que tocó, que a través del toque de la mujer cuando tenía flujo tocó el manto de Jesús y se sanó, ese mismo Jesús que reparó la oreja, ese mismo Jesús que tocó al leproso, ese mismo Jesús incluso que tocó a sus discípulos en el monte de la transfiguración, le dijo: levántense, no tengan miedo. Ese mismo Jesús sigue tocando hoy. Amén. Entonces, cuando usted venga a la casa de Dios a reunirse, hermanos, vengamos como Daniel, humillados, dispuestos a oír la voz de Dios y dispuestos a recibir el toque del Señor. El Señor nos toca a través del Espíritu Santo, nos toca a través de una palabra, nos toca a través de la consolación, nos toca a través de tanta cosa. Incluso el Señor nos puede tocar, hermanos, a través del abrazo de un hermano, a través de la oración, a través de la imposición de las manos. A veces usted puede decir: bueno, el pastor está orando por mí, pero a veces el pastor le está tocando, pero detrás de la mano del pastor está la unción del Señor. Amén. Y nosotros necesitamos siempre, tanto el primer toque como el segundo toque. El primer toque lo necesitamos para obtener revelación y palabra, pero el segundo toque lo necesitamos para recibir fortaleza y vigor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar entonces. Vamos a cantarle una canción a nuestro Señor y agradecerle.